Por esta razón, queremos agradecer a todas las personas y entidades que nos han ayudado. En primer lugar, a la Consellería de Memoria Democrática y en particular a la consellera Rosa Pérez Garijo, por su implicación y su constancia. A la Diputación de Valencia y al Ayuntamiento de Paterna. También queremos reconocer la labor de Arqueoantro, porque siempre ha estado a nuestro lado y ha tenido un trato muy cercano y sensible con los familiares. Els germans Buda, si voleu després els ja dic vosaltres que són descendents també. Claro. Una manera. Veus, ese cacharro tenía él. ¿Y sabes quién tenía también? El de... Son tofos. Pero así te venía bien de cuando lo fuera. Sí. Así también venía bien. Hi ha del 16, hi ha del 16. Això és del Twitter, sí. Esta és. Pues era que y sí que era taquillera ella. Estaven així. Ya puestos que sí, puestos que no. Fa 4 anys van llevar a Rellollet i estava com així. No sé què l'ha vist. Ah, sí, sí. Ese se lo tiene que dar mi. No. Hay que aguantar el celo. Tu padre está besito contigo. A ver, ponte aquí y ya verás. ¿La corriente? La sacan de... No, la corriente, pilas, ahora mismo voy. Vas como me pasa aquí, Marco, representante de la sociedad. Y el cuerpo, la caja con el cuerpo, me la voy a quedar yo. Bueno, me la voy a quedar yo en esa persona, Francisco Javier, o bien, Muy para calor. Vamos al ayuntamiento. Más de manera
yo fui de Ramón de Cachucha, soy compañero. Yo voy a donar la... El voto está fragmentado. Mira, mi hermano. Hola. A mí, si voleu dir... Albert, del Museu d'Etnologia, de Diputació. Estarà en veterà, està. Sí, està en veterà. Què passa? La meva germana. I Paco. Ja escalfat? Clarinet, ya me ha tocado algo. De lo que se cantaría el clarinet. Yo creo que De lo que se tocaría el clarinet ya. Macho, es que en el cuarto estaban aquí dos y no puedo. Mamá. No, es de ella. ¿De quina familia es? No me suena. No, pero es una pequeña, ella va a firmar la otra volta. No sé, Ella está llevando una carne de... Y un gusto conocerte. Y luego allá. Mucho también. Hemos hablado muchas veces por teléfono, pero no nos conocíamos. Vale, gracias. Hasta ahora, Conchita. Voy. Que tengo 7 bisnietos. Mira, la meua filla. Mi hija. Hola. Vamos a fijar. Bien, bien. ¿Tú eres su hija? Yo soy Carmen de Bocairene. ¿A tú la de Bocairene? Sí. Mira, te tienes que sentar allí. Sí. Allá al final, en la silla donde te tienes que poner. Pedro, que no me has dado Pero hemos salido ganando. Solo en esta lucha siempre salimos ganando. Tardamos, pero bueno. A mí me da una satisfacción. Y ahora como estamos No sé. los tenemos ahí. Sí, sí. Ahora no tenéis mucho mejor para el partido. Estàs donant-li un de llei? Sí, Sí, yo también lo veo así. No me parecía mala idea lo que el concurso está ahí, pero... Y ahora lo tendrá ¿Dice? apuntado. ¿Eh? ¿Dice la Caixa? No, no. Y ahora, pues... Este acto es un homenaje a las 2.238 personas fusiladas en el paredón de Paterna por el régimen franquista y hoy en especial a las 39 personas asesinadas y tiradas en la fosa común 94 de este cementerio por defender los valores democráticos. Este acto es un homenaje a las 2.238 personas fusiladas en el paredón de Paterna por el régimen franquista y hoy en especial a las 39 personas asesinadas y tiradas en la fosa común 94 de este cementerio por defender los valores democráticos. Rafael Aliaga Martí, Ontinyent. Blas Belda Pascua, Bocairent. José Bellver Cuenca, la Font de la Figuera. Rafael Bernabeu Esparza, Ontinyent. Rafael Boluda Cantó, Ontinyent. Vicente Boscà Insa, Bocairent.
José Calabuch Tormo, La Font de la Figuera. Rafa Casanova Escolano, Ontinyent. Joaquín García Jiménez, La Font de la Figuera. Francisco Gozalvo Biosca, La Font de la Figuera. José Gramaje Castelló, La Font de la Figuera. Pascual Ibáñez Sánchez, Ayora. Ángel Lladosa Tomás, La Font de la Figuera. Ángel Lladosa Vidal, La Font de la Figuera. Gonzalo Luenzo Carbonell, Ontinyent. Miguel Martín Pérez, Ayora. Antonio Martínez Martínez, Ayora. Vicente Martínez Medina, Ayora. Vicente Moya Galeana, Ontinyent. Francisco Montes González, La Font de la Figuera. José Manuel Murcia Martínez, Ayora. Francisco Nadal García, Bocairent. Rafael Ortiz Hernández, Ayora. Bautista Penedès Calabuch, Ontinyent. Hermenegildo Penedès Sanchís, La Font de la Figuera. Juan Pérez Gavidia, Ayora. Miguel Pérez Gavidia, Ayora. Rafael Pla Moya, Ontinyent. Vicente Sánchez Costa, Ayora. César Sanchís Cambra, La Font de la Figuera. Francisco Sanchís Seyés, La Font de la Figuera. José Sanz Esteve, La Font de la Figuera. Telesforo Soriano López, La Font de la Figuera. Antonio Tomás Boluda, La Font de la Figuera. Vicente Tormo Montes, Ontinyent. José Torró Penedès, Ontinyent. Ramón Tortosa Jiménez, La Font de la Figuera. José Valiente Revert, La Font de la Figuera. Y Vicente Valiente Revert, La Font de la Figuera. Pero también las grandes luchadoras. Estas mujeres vivieron un infierno después de que asesinaran a su familiar y soportaron todo el peso sobre sus hombros. Fueron condenadas, humilladas, rapadas e incluso algunas de ellas le robaron a sus hijos. Les quitaron todo, sueño, ilusiones, educación, casa, familia. Pasaron hambre y miseria. Hoy queremos nombrarlas a ellas. Carmen, Francisca, Josefa, Carolina, Cecilia, Esperanza, Concepción, Consuelo, Filomena, Isabel, Amparo, Leonor, Lucía, Rosa, Mercedes, María, Rosario, Vicenta y otras tantas. Además, hoy escribimos unas líneas en la página de la historia, al restituir a nuestros seres queridos en nuestras familias. Quiero comenzar dando las gracias a una persona muy especial, a nuestra querida Carolina, a la que le estaremos siempre agradecidos por ser incansable e inasequible al desaliento y por atendernos siempre con tanta amabilidad y paciencia y dedicar todo su esfuerzo, su tiempo, su empeño para llegar a culminar el día de hoy, y a toda su familia permanentemente implicada y fieles apoyos en su camino, su esposo Santiago y sus hijos Alberto y Santi. Para todos los que pido un fuerte aplauso. Bien, también quiero dar la enhorabuena a todas las familias aquí presentes y sobre todo a todas las personas de la segunda generación aquí presentes, a todas las hijas e hijos, porque la vida les ha dado la maravillosa oportunidad de vivir este día y de cumplir sus sueños para con sus mayores. También quiero mandar un beso allá donde estén para todas las personas de la segunda generación que no han podido llegar hasta hoy.
y que algunos de ellos han facilitado la identificación de sus padres. Espero que perciban nuestra energía y nuestros sentimientos de alegría. Y desde aquí les decimos que nosotros somos los depositarios de cumplir sus sueños y de reunir a la familia, y hoy lo vamos a cumplir. También queremos mandar un recuerdo a todos aquellos que por desgracia todavía no han podido ser encontrados o bien identificados, pero no se pierde la esperanza que en un futuro fuera posible. Les damos a sus familiares todo nuestro apoyo y desde luego aquí en Paterna, según parece, podrán depositarles en otro lugar donde se les trate con más respeto, el nuevo memorial. Habrá que seguir insistiendo y luchando. Si hacemos un poquito de memoria a todos los que nos hemos visto por aquí a lo largo de estos años, pues desde siempre nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres o padres y sus hermanos y familia han venido aquí. Ellas, nuestras abuelas, venían en tren, en autobús o incluso a pie, con un ramo de flores, las flores en un cubo y las ponían aquí. Venían de forma discreta y callada, ya que no se podía levantar la voz para quejarse ni lamentarse. La fosa donde estaban, al principio supongo que sería de tierra, como la que tenemos bajo los pies, y después se le pusieron unos azulejos negros y luego sus nombres estaban escritos en unos azulejos blancos con letras negras, esos azulejos que posiblemente podamos recuperar hoy. Después decidimos hacer jardineras poniendo su foto y sus nombres. Allí teníamos un lugar más apropiado para poner las flores que traíamos en noviembre. Era una amalgama de ramos naturales o bien ramos sencillos depositados sobre los azulejos sin más. Incluso había quien traía plantas para que hubiese algo durante el resto del año. En fin, cada cual hacía lo que podía. Con el paso del tiempo los azulejos se deterioraron y empezaron a dañarse, y en el año 97 una señora llamada Josefa Pérez, que vivía en Valencia, según las notas que dejó mi madre, y otros familiares, perdonad que no recuerde sus nombres, pues se ocuparon de arreglar la fosa, poner la lápida como la hemos visto en los últimos tiempos, poner sus nombres, la jardinera, en fin, siempre cuidando y arreglando todo lo que podíamos. Hasta que también llegó un día, un poquito más adelante, que hubo una mujer. ¿Quién era esa mujer? Nuestra querida Conchita Moyá, que se ocupó de estas cosas. Ella nos llamaba, contactaba con todos, se encargaba de las flores, ordenadas por colores, por supuesto, en fin, y luego acabábamos aquí el día 1 de noviembre y ahí estábamos todos los que podíamos venir, nos veíamos, charlábamos, rezábamos, hacíamos fotografías para guardar estos recuerdos y compartíamos un tiempo entre nosotros y con nuestros seres queridos, que además de compañeros de triste suerte, se habían constituido en una familia después de tantos años juntos en la tierra, puesto que unos eran la sepultura y el refugio del otro, pues así los vimos cuando abrieron su fosa. Se han tenido que aunar tantas voluntades, ha costado tanto esfuerzo, que desde el año 39 hay un dolor que se traspasa de generación en generación y hasta nuestros días seguimos arrastrando esa herida abierta que hoy por fin podremos comenzar a cerrar. En fin, qué poco cuesta quitar una vida, ¿no? Y lo que cuesta llegar al día de hoy. Aquí estamos, las terceras y cuartas generaciones, a ver si acabamos con esto, ¿no? Además, lamentamos muchísimo el tiempo tan difícil que os tocó vivir a vosotros, las decisiones que tuvisteis que tomar, la angustia que tuvisteis que pasar. Seguro que lo hicisteis lo mejor que pudisteis,
No sabemos qué habríamos hecho nosotros en vuestro lugar. Nunca las causas de una terrible guerra son únicas ni simples. Hay tantos intereses alrededor y la naturaleza humana se mueve siempre por nobles sentimientos. Todo esto, que debería tener un aspecto pedagógico, hoy no vemos, puesto que en nuestros días siguen las guerras, ¿quién lo diría, verdad? En fin, después de todo, la humanidad, que poco hemos aprendido. Como decía Julio Anguita, ante la muerte de su hijo corresponsal de guerra, malditas sean las guerras y los sinvergüenzas que las alientan. Esta guerra horrorosa que vivieron nuestros abuelos y padres, que destrozó a las familias y el país entero y que acabó en una represión terrible que debía servir. En el acto celebrado hoy, mi familia y yo mismo veníamos a recoger los restos de nuestro abuelo, de Juan Pérez Gavidia, asesinado aquí en el Paredón hace 83 años por el régimen fascista de Franco. Hoy celebramos un acto, pero creo que la celebración, como ha dicho mi compañera antes, aúna elementos de tristeza y de alegría. Es una celebración, pero es una celebración parcial. Creo que ante todo es un momento que nos debe servir para recordar, para reflexionar, pero también para reivindicar. Fijaos en tres cosas. Nuestros familiares han pasado enterrados en la fosa 94 83 años. Han pasado más tiempo en democracia que en dictadura. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo ha podido ser esto? Posiblemente porque esta democracia que vivimos hoy ha sido, y quizá es todavía, tutelada por las mismas personas que asesinaron a nuestros familiares. Este mero hecho nos recuerda que su sacrificio, su lucha, sigue hoy vigente. En segundo lugar, estamos asistiendo a un acto, se dice, de reparación. En efecto, sí, algo repara. Pero en mi opinión repara una pequeñísima parte de lo que causó. Porque el daño que sufrieron nuestros familiares y nuestras familias fue irreparable. Irreparable en primera instancia y obviamente para ellos. Porque sus vidas se vieron truncadas de manera injusta, de manera abrupta, por defender un régimen democrático y por luchar contra la clase que los explotaba. En segundo lugar, irreparable para las familias de estas personas ejecutadas, en especial para las viudas, para los hijos y para las hijas, que debieron seguir haciendo frente a la violencia fascista del régimen en forma de acoso policial, marginación social y pobreza o miseria, mientras a su lado vivían, prosperaban y se enriquecían sus asesinos, que con el tiempo pasaron a ser familias respetables y ocuparon, desde luego, puestos de privilegio en nuestra sociedad, y lo siguen haciendo. Y en tercer lugar, simplemente quisiera recordar que hay quien dice, hay quien, podemos decir, ecualiza la violencia de unos con la violencia de otros, y de alguna forma explica, justifica la represión que hubo después del año 39. Se dice, y esto seguramente lo habéis oído muchas veces, de que atrocidades las hubo por ambos bandos. No estoy nada de acuerdo. Defender simplemente que hubo atrocidades por ambos bandos y decir que todo fue igual y que como somos humanos, la naturaleza humana nos aboca a pelearnos, es confundir las cosas. Creo que quien dice que todo fue cuestión de humanos cabreados confunde interesadamente lo que es un agresor y un agredido. No se puede confundir al verdugo con su víctima. Olvidan que la violencia republicana, la de esas personas que lucharon desde el 18 de julio en favor de la República, fue en defensa de un régimen democrático. Fue en defensa de un golpe, fue contra un golpe de Estado instigado por la misma clase social dominante
que llevaba violentando y explotando a la gente durante siglos o quizá milenios. Esa misma clase dominante sigue dominando hoy en día. No debemos olvidar, y eso es algo que de verdad no debemos olvidar, que la clase que ganó la guerra, Franco era uno, ganaron muchos la guerra, ha seguido ganando. Volvería hoy a hacer lo mismo. Y por tanto, la lucha de aquellas personas, de estas personas y de muchas otras, sigue viva hoy. Para finalizar, quiero subrayar 3 agradecimientos. El primero, en primer lugar y en primera instancia, para Carolina, Alberto, todos los nombres, Santiago, Santi también, porque son y han sido las verdaderas almas de esta asociación de víctimas de la Fossa 94. Estoy absolutamente seguro que sin su esfuerzo, su constancia, su dedicación, hoy no estaríamos hoy aquí. En segundo lugar, quiero agradecer póstumamente a todas las personas ejecutadas por el fascismo. En este día concreto, y aquí delante, a las personas que fueron enterradas salvajemente en la Fossa 94. Porque su lucha sigue vigente hoy. Y en tercer lugar, para las esposas, madres, y después abuelas y bisabuelas de los hijos y las hijas que dejaron a aquellas personas ejecutadas, por su sacrificio, por su trabajo, por su tesón, en favor de la vida y de una vida mejor. Porque sin ellas, no solo no estaríamos aquí hoy, sino que no estaríamos ni siquiera en este mundo. Muchas gracias. Bon dia. Carolina, presidenta de tot l'equip, Ramiro, diputat provincial de Memòria Històrica, alcaldes, membre de les associacions memorialístiques i tots els familiars que avui esteu així, que sou els protagonistes. Ja s'ha dit, avui és un dia de tristor i d'alegria. Jo recordava abans en Carolina, el dia que vinguérem a obrir la fossa en el 2018, no? Entonces era jo diputada de Memòria Històrica, no? Tot el camí per a fer això possible, no? Que és l'objectiu. 2.238 assassinats. A mi m'agrada anomenar-los per el seu nom, ni executats ni afusellats, assassinats. Ja duguem més de 1.200 exhumats. M'agrada molt la intervenció que m'ha precedit, perquè és cert, durant molts anys les institucions s'han oblidat. I jo no me canse sempre que vaig a un acte de demanar disculpes a les famílies, en nom de les administracions, per tots els anys que s'han oblidat del dolor i han donat l'esquena a les famílies, que han patit un calvari per que això serà possible. Fa aproximadament 6 o 7 anys que darem una volta a això, no? I hem començat a fer treballs de memòria, de justícia i de reparació. Però malauradament, i jo no he parat de dir-ho, durant molts anys no és que no s'han fet polítiques de memòria, és que s'han fet polítiques de desmemòria. I és de veres que els poders fàctics continuen sent els mateixos. No puc estar més d'acord en tota la intervenció. Ens queda moltíssim per fer, però per fi anem a tindre també un memorial. Jo agraïs també treballar conjuntament des de la Conselleria amb l'Ajuntament de Paterna per a fer-ho possible. I anem a continuar. Jo vull dir-li a les famílies que avui no van a poder arreplegar les restes de sus familiars, que anem a continuar treballant, que hem fet aquest banc d'ADN que és pionero a nivell de tot l'estat espanyol per a poder centralitzar les dades i poder anar identificant. Perquè nosaltres estem amb vosaltres, perquè jo durant molts anys he estat a l'altra banda, reivindicant les polítiques que tan necessàries són. Perquè vull dir moltes vegades, i no vaig a deixar de dir-ho, no se pot construir una democràcia damunt de les fosses comuns d'aquells que van ser assassinats precisament per defensar la democràcia. Jo tinc avui molta emoció i molts de vosaltres sempre em doneu les gràcies. I jo dic que simplement he complit per l'obligació que tenia com a representant públic. El problema són tots els que ens han precedit i no han fet aquestes polítiques.
I segurament si s'hagueren fet aquestes polítiques ara no tindríem els hereus dels assassins a treballar en les institucions. Per tant, com molt bé dir el familiar de Pérez Gavidia, la lluita encara continua i els seus valors encara es tenim que defensar. Perquè malauradament no podem donar els drets per consolidats, perquè la història i aquesta història ens ha ensenyat que els drets no van sempre avançant d'una manera lineal, que se pot anar cap arrere i per tant hem de defensar els drets i les llibertats cada dia per a que no ens les lleve i anar a molt més, perquè en este país, malauradament, encara queda molt per avançar en qualitat democràtica. Moltes gràcies i una abraçada molt gran a cada un dels familiars que heu viscut un via crucis per a fer això possible. Gràcies. Si algún familiar quiere hablar o alguna entidad, vale, pues comenzamos la entrega de los cuerpos, ¿vale? Vicente Boscà Insa. Vicente Moyá Galiana. Bautista Penedès Calabuig. Hermenegildo Penedès Sanchís. Juan Pérez Gavidia. Miguel Pérez Gavidia.
José Sant Esteve. Gracias a todos por venir y damos por concluido el asunto del acto. Gracias a todos. Quería que ahora ella tocara una melodía para todos los represaliados.